M2 Capital presenta. Hoy nos acompaña en el programa Emiliano Iturriaga. Bienvenidos a Inversiones y Negocios con su servidor Juan Carlos Zamora, y el día de hoy tenemos a un gran invitado, el cual se llama Emiliano Iturriaga. Él es CEO de Rutopía. Apasionado de los viajes y la naturaleza, Emiliano es ingeniero en desarrollo sustentable con concentración en innovación social por el TEC de Monterrey. Ha participado en programas de desarrollo social y manejo ambiental en países como Kenia, Colombia, Marruecos e Italia. Fue delegado mexicano en países como delegado en el Foro Mundial de Jóvenes Líderes en 2015. También ha sido panelista y orador en eventos internacionales como TED Talks. También Rutopía es una empresa social de turismo comunitario, galardonado con más de 5 premios internacionales, entre ellos el Hall Prize, premio de emprendimiento social más grande del mundo, otorgado por el expresidente Bill Clinton en las Naciones Unidas. Bienvenido, Emiliano. Muchas gracias, Carlos, qué gusto estar acá. Emiliano, platícanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Varias cosas. Ahorita mi tiempo completo está en Rutopía, que es, como bien decías, una empresa social de turismo comunitario. Ok, platícanos un poquito más. ¿Qué es una empresa social de turismo comunitario? Ok, es una muy buena pregunta. Primero me voy entonces por qué es una empresa social, que creo que es un concepto súper importante. Y una empresa social son empresas que ven el modelo de negocios no como un fin por sí mismo. Es decir, que su razón de existir no es maximizar las utilidades o maximizar los beneficios para los socios o los accionistas, sino que su razón de ser es generar un impacto positivo y utilizan un modelo de negocios como un medio para lograrlo. Entonces, en nuestro caso, nosotros, nuestra misión, nuestro propósito en Rutopía es regenerar la naturaleza y la cultura de México a través del turismo. Y la palabra a través es la parte clave de esto, porque vemos el turismo como un medio para llegar a un fin, que es esa regeneración natural y cultural. Ok, ¿cómo generas un impacto positivo regenerando la naturaleza? ¿Cómo se logra eso, regenerando la naturaleza y la cultura de México a través del turismo? ¿Cómo lo logras con visitas específicas a diferentes puntos del país, o con alguna experiencia en específico, o con el involucramiento social? ¿Cómo lo hacen? Creo que un poco del contexto es, en México sabemos que hay grandes problemas tanto ambientales como sociales. Algunos de los más importantes, y sobre todo en el sureste del país, son temas de deforestación acelerada, temas de migración, crimen organizado, y varios de estos problemas están directamente relacionados con una sola raíz, y es la falta de oportunidades para generar un ingreso de forma sustentable en comunidades rurales. Entonces, las comunidades o muchas personas jóvenes que están entrando a actividades como la deforestación, el tráfico de especies, la ganadería extensiva, la palma aceitera, etcétera. Es decir, estas economías extractivas que acaban degradando los tejidos sociales y degradan al mismo tiempo los ecosistemas, son en gran parte porque no tienen otra alternativa para generar un ingreso en su comunidad. Entonces, hay cientos de proyectos de jóvenes, impulsados por jóvenes, por mujeres también, en comunidades rurales de México y de toda Latinoamérica, en donde ya le están apostando al ecoturismo o al turismo comunitario como una forma de desarrollar a su comunidad de una forma sustentable. Es decir, seguramente si tú has estado seguramente en todo el sureste de México o en otras partes del país, ya hay muchas cooperativas pequeñas de ecoturismo, proyectos familiares que están apostándole a, oye, ¿por qué no generamos un ingreso a través de recibir visitantes que quieran conocer de nuestra cultura, que quieran conocer nuestras selvas, nuestros bosques, y generar un ingreso a través de ello? Entonces, esto es el contexto de el turismo comunitario, ¿no? Y del turismo y el ecoturismo. Ahora, lo que nosotros nos dimos cuenta hace unos años es que a pesar de que hay cientos de proyectos que están ya apostándole a este tipo de economía sustentable y regenerativa, enfrentan
barreras súper fuertes para llegar al mercado. Es decir, para que nos demos una idea, el 80% de los viajeros que llegan a México se concentran solamente en 5 destinos. Y de todo ese ingreso que llega de los viajeros del extranjero, solo el 7% llega a manos locales. Entonces, esto nos habla de que por un lado tenemos muchísima oferta de ecoturismo y por otro lado se está distribuyendo muy mal toda esa derrama que está generando el turismo en nuestro país. Entonces, al darnos cuenta de esto y de las barreras específicas que enfrentan estos emprendimientos de ecoturismo, Rutopía, lo que hacemos en muy pocas palabras, es ayudar a superar esas barreras de mercado y conectarlos, fortaleciendo sus iniciativas y dándoles acceso a mercado. ¿Cuáles son esas barreras de mercado? Hay principalmente 3. Una barrera muy importante es la barrera tecnológica y de digitalización. No es muy difícil a veces que un proyecto que tiene herramientas de gestión de la empresa o gestión de reservas, etcétera, muy rudimentarias, puedan competir con otros proveedores de servicios que son empresas transnacionales muy grandes, por ejemplo, en la Riviera Maya. Entonces, la barrera tecnológica y de digitalización es una barrera importante. Hay proyectos que ni siquiera tienen página de internet o ni siquiera están visibles en internet. Otro tema importante es un tema de economía de escala, ¿no? O sea, si cada proyecto intenta hacer sus esfuerzos de marketing o sus esfuerzos para llegar al viajero de forma independiente, es muy difícil porque no llegan a una masa crítica que los ayude a beneficiarse de economías de escala. Entonces, esa es una barrera importante. Y otra es un tema logístico que tiene que ver con el idioma, que tiene que ver con la gestión local, que tiene que ver que no están las actividades articuladas y que eso lo hace un poco difícil de vender, etcétera. Entonces, son esas 3 principales barreras. Es decir, estamos hablando de un tema de educación de negocios para las personas que operan ese tipo de experiencias. Una parte sí, es educación, capacitación tanto de negocios como de servicio al cliente, como de educación ambiental, por ejemplo. Pero otra parte es también cómo, aunque estés muy preparado y tengas un gran producto, cómo haces que eso llegue al viajero ideal para ti, ¿no? Entonces también es un tema de cómo funcionan las cadenas de valor de turismo hoy en día en nuestro país. Oye, Emiliano, ¿y en qué partes ahorita se encuentra Rutopía? ¿En qué partes de México? ¿O nos puedes platicar algunas rutas, algunas experiencias que tengan en estos lugares? Sí, claro. Realmente hoy ya trabajamos en prácticamente todo el país. La zona que más, en donde más trabajamos y más operamos es todo el sur-sureste. Entonces, Oaxaca, Chiapas, la península de Yucatán, también la zona centro y un poco Chihuahua. Pero realmente tenemos anfitriones en prácticamente todos los estados con los que trabajamos. Ok, ¿y en qué partes específicas de Oaxaca, por ejemplo, de Chiapas, de Yucatán? Platícanos un poquito más de detalle porque queremos imaginarnos, ¿verdad? Estas experiencias que ahorita también te voy a preguntar qué significa Rutopía, porque ahorita me dijiste, me gustó mucho la definición, pero exactamente en qué lugares específicos de Oaxaca, de Chiapas, de Yucatán. Ahorita quiero que nos platiques un poquito la experiencia. Después de regresar de corte, regresamos con inversiones y negocios con Juan Carlos Zamora. Descubre una inversión única en La Paz, Baja California. 2 soles, el paraíso que fusiona armoniosamente el mar y las dunas. Disfruta de exclusivas amenidades como sandboarding, lienzo charro y terraza infinita. Déjate cautivar por esta fascinante experiencia invirtiendo en esta zona turística de alta plusvalía en México. Adquiere tu lote hoy mismo. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora.
Instagram, Juan Carlos Zamora. Facebook, Juan Carlos Zamora. Instagram, Juan Carlos Zamora. Facebook, Juan Carlos Zamora. Instagram, Juan Carlos Zamora. Facebook, Juan Carlos Zamora. Instagram, Juan Carlos Zamora. Facebook, Juan Carlos Zamora. Instagram, Juan Carlos Zamora. Facebook, Juan Carlos Zamora. Instagram, Juan Carlos Zamora. Estamos de vuelta en Inversiones y Negocios con su servidor Juan Carlos Zamora. Y Emiliano, te preguntaba que nos des un poquito más de esa experiencia, nos cuentes de lo que has logrado en los estados de Oaxaca, de Chiapas, de Yucatán, en el sur de México, específicamente en qué ciudades o en qué regiones están y qué tipo de experiencias están compartiendo con todos los turistas. Claro que sí. Trabajamos con más de 400 proyectos y pequeñas empresas en todo el país. Entonces voy a elegir una que a mí en lo personal me encanta y es además de los lugares que más he visitado en estos años desde que empezamos Rutopía. Es una pequeña comunidad en la Sierra Mixteca de Oaxaca que se llama El Almacén. Y esta comunidad tiene una historia muy interesante porque por muchas décadas se dedicaron a deforestar los bosques de encinos para vender carbón. De hecho, se llama El Almacén porque era un almacén de carbón. Ahora, hace como 10, 15 años, la mayoría de los hombres fueron emigrando hacia Estados Unidos o a la Ciudad de México y en la comunidad se quedaron prácticamente puras mujeres. Y las mujeres se dieron cuenta que esta economía de vender carbón estaba acabando con sus bosques y estaba degradando los suelos y que sus hijos no iban a tener oportunidades para desarrollarse en la comunidad. Entonces, se organizaron, crearon una cooperativa que se llama Mujeres Milenarias, liderada por dos increíbles mujeres que se llaman Leti y Alejandra, y ellas decidieron que iban a hacer una economía sustentable a través de dos cosas. Uno, recuperar la tradición pulquera, que es algo que ya habían hecho por muchas generaciones. Entonces empezaron a replantar con agaves pulqueros que además ayudan para detener la erosión del suelo, y al mismo tiempo querían recibir visitantes en la comunidad que quisieran aprender de cultura mixteca, los bosques, caminar en esos senderos, nadar en las cascadas, etc. Entonces nosotros las conocimos cuando ya llevaban varios años trabajando en esta cooperativa y literalmente habían recibido a 10 personas en esos años. O sea, no habían realmente tenido ningún visitante. Entonces nosotros lo que hicimos fue ayudar y fortalecer junto con ellas algunos de los productos turísticos que tenían y empezamos a conectarlos con viajeros que estaban muy interesados en eso. Y para contarles un poco de esa experiencia, a mí me encanta porque llegas y en primer lugar
tienes una ceremonia junto con las personas locales de cómo tradicionalmente se capa el maguey para generar pulque. Entonces te toca sacar el aguamiel del pulque, luego vas con una persona que antes era cazadora, con un señor que era cazador y ahora es guía de avistamiento de aves y de fauna en esos bosques, en esos bosques increíbles, y entonces vas aprendiendo un poco. Acabas esa caminata y nadas en unas cascadas increíbles, cristalinas, que han cuidado mucho y que ya no están tirando jabón en esas cascadas justamente para cuidarlas y que estén saludables para los visitantes y para ellos. Y al final de la noche, ese aguamiel que cosechaste en la mañana ya está fermentada, ya se convierte en pulque y acabas el día comiéndote una barbacoa que hicieron en la comunidad, tomando un pulquito, escuchando leyendas y con unas clases de mixteco en esta comunidad del almacén. Entonces, esa es, por ejemplo, una de las experiencias que a mí más me gustan. ¡Wow! Yo ya quiero ir. ¿Dónde? Oye, muy interesante, ¿eh? Súper, porque hoy vivimos en una economía de experiencias también. El tema que las personas, hablando del tema de turismo, pues ya no están buscando solamente esa parte de llegar al hotel todo incluido, al all inclusive, ¿no? A los resorts tradicionales, sino que exactamente esa experiencia que tú nos estás contando, el hacer diferentes actividades, pero sobre todo con un tema social. Pienso que cada vez el turista quiere dejar también impactar. Ayer hablábamos con unas personas que tienen una plataforma también de artesanos. Entonces también en el consumir y poder impactar en esas economías, en estos lugares, es importante. Pero ¿de dónde nace esta idea de Rutopía, Emiliano? ¿Cómo nace? Pues mi socio Sebastián y yo nos conocimos desde hace varios años. Cada uno de su lado había tenido un acercamiento pues muy grande pues básicamente a las partes naturales de México. Yo he tenido la fortuna desde muy niño he pasado largas temporadas viviendo en zonas como la Selva Lacandona o otras partes increíbles de nuestro país. Y creo que a mí siempre me ha impactado mucho, por ejemplo, en el caso de la Selva Lacandona, ver cómo cada año que regresaba y que pasaba unas semanas en comunidades allá, cada vez veía menos selva, cada vez veía menos animales. Y realmente, ahora que lo entiendo y veo las cifras, pues es que realmente de los 80s a hoy en día, la zona en donde yo iba, la zona de Lacandona, se ha deforestado un 80%. Entonces, de mi lado, siempre supe que quería trabajar en algo que generara un desarrollo sustentable a nivel comunitario. ¿Cómo entramos a turismo? Como decía, conocí a mi socio en la carrera, trabajamos en varios proyectos juntos, éramos facilitadores de diseño con diferentes ONGs en comunidades de México y de otros países del mundo. Y creo que después de varios años haciendo eso, nos dimos cuenta de que había un patrón muy importante. En México, tuve la oportunidad de vivir en Kenia, en Uganda, en Colombia. Nos dimos cuenta que el turismo comunitario y el ecoturismo realmente tiene un potencial gigantesco para cambiar la economía local en un camino positivo, sin perder el patrimonio cultural y natural de la zona. Entonces, así fue cuando dijimos, podemos dedicarle nuestro tiempo a crear una solución que cambie el sistema hoy en día. Platícanos un poquito de qué significa Rutopía. Claro que sí. Es rutas utópicas. Wow. Viene de ahí. Buenísimo, me encantó. Rutas utópicas, wow. Oye, ¿y cómo le haces para conectar a las personas, ¿no? A la persona que tiene ese terreno o ese lugar donde se puede hacer esa experiencia, y cómo conectas al turista que está buscando ese tipo de experiencias? Uh-huh. Entonces, nuestro modelo operativo es básicamente, tenemos como 3 pilares principales. Uno es la digitalización y cómo hacer el inventario de los servicios y de los productos turísticos que hay. Entonces, tenemos toda una parte del equipo que lo hemos hecho pues de todos estos años, en donde nos encargamos de encontrar o de recibir esas aplicaciones de anfitriones, de pequeñas empresas sustentables, de pequeños hoteles, incluso boutiques sustentables que hacen las cosas muy bien, y nosotros nos encargamos de digitalizar todo eso y de montarlo en nuestra plataforma, que lo hace muy accesible. Por otro lado, nos encargamos, el segundo pilar es generar mercado o encontrar a esas personas que están buscando, como tú bien decías, Carlos, un turismo diferente, un turismo con impacto positivo, un turismo sustentable. Entonces, tenemos un brazo comercial muy fuerte en donde estamos haciendo alianzas comerciales con aliados en Europa, principalmente en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, Canadá un poco menos, sobre todo en el mercado europeo y también un poco en México, no tanto. Y con estos aliados lo que hacemos es que recibimos solicitudes de viaje, que generalmente son viajes entre 10 a 15 días.
y tenemos un equipo interno, que ese es el tercer pilar, en donde nos encargamos de recibir, o sea, toda la parte operativa, que es recibir estas solicitudes de viaje, y nosotros hacemos viajes personalizados para eso. Entonces tenemos un sistema operativo que tiene una tecnología bastante robusta, en donde podemos hacer un matching de todo ese, sí, como un empalme entre todo lo que tenemos en el inventario y las necesidades específicas de ese viajero. Y esto nos arroja rutas personalizadas que están hechas para los gustos específicos de ese viajero, y luego nos encargamos de hacer la operación impecable de eso. Entonces nosotros recibimos esa solicitud, hacemos ese viaje personalizado y operamos y dispersamos todos los pagos a todos los anfitriones. Muy bien, Emiliano. Bueno, regresamos, vamos a un corte y regresamos a Inversiones y Negocios. Chetumal es el máximo ponente en inversión privada en la actualidad. Por esto, queremos compartir contigo la gran oportunidad de inversión que te brinda el desarrollo inmobiliario Yumja, la última joya de la Riviera Maya. Un mundo de maravillas naturales con cenote, beach club y cercanía a la isla Tamalcap. Contáctanos para recibir más información. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. 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 Estamos de vuelta en Inversiones y Negocios con su servidor Juan Carlos Zamora y estamos en una plática muy interesante con Emiliano Iturriaga porque Rutopía está apoyando
a estas partes de México tan impresionantes, con una cultura que es digna de que otras personas de otros países lleguen, como nos platicabas. ¿Y cuántos turistas hoy has acercado a estas comunidades? ¿Cuántos clientes ha tenido hasta el día de hoy Rutopía? Es una buena pregunta. La cifra que tengo así en la mente es que este año 2023 hemos vendido 21,000 días viaje. Wow. Es decir, hay 21,000 viajeros que han pasado un día en un lugar, un destino de Rutopía. Wow. Oye, y el tema de ¿cómo encuentras tú esos lugares? O sea, ¿te la pasas viajando en las comunidades? ¿O cómo encuentras esos tesoros para presumir al mundo? Ojalá. No, la verdad es que afortunadamente, digo, en los primeros años de Rutopía, sí fue un esfuerzo muy grande de nosotros ir y a través de alianzas, sobre todo con alianzas importantes como con la CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, o ONGs locales, hemos contactado a muchos anfitriones. Hoy en día recibimos muchas aplicaciones y tenemos un equipo que se encarga de revisar las aplicaciones y de encontrar como a esos proyectos que están haciendo las cosas muy bien. Yo desafortunadamente ya no paso tanto tiempo como me gustaría en estos lugares. O sea, ya lo que buscan ya son experiencias ya diseñadas, ya creadas, que ya están funcionando, ¿o ustedes también las crean? Nosotros, eso es muy importante, qué bueno que lo aclaras, Carlos. Nosotros no generamos nuevos proyectos de ecoturismo. Es decir, nunca vamos a llegar a un lugar, a una comunidad o con una familia y decir, oigan, ¿no se les antoja hacer un emprendimiento turístico? No, nosotros trabajamos con proyectos, ya sean cooperativas, pequeñas empresas privadas, locales sustentables o empresas familiares que ya tengan una iniciativa turística y que estén interesados en hacerlo. Puede que no hayan recibido ningún visitante todavía porque no hayan logrado, pero ya tienen esa intención. Entonces nosotros ayudamos a superar las barreras para que conecten con el mercado, pero no empezamos proyectos de cero. Oye, ¿y cómo has visto el tema del Tren Maya, los nuevos aeropuertos que están saliendo en el sur de México? Es una pregunta muy difícil. Creo que hay muchas opiniones al respecto. Nosotros, o sea, como Rutopía creemos que tiene pros y contras. Uh-huh. Y creemos que si se ejecuta bien y si las cosas funcionan bien, sí podría ser un motor de crecimiento sustentable y de conservación para las comunidades de la zona. Esperemos que se ejecute muy bien. Te lo pregunto porque tú estás en comunicación normalmente más con el tema de las comunidades, ¿no? Que a veces es complicado llegar incluso. Y cuando es complicado llegar y cuando el tema de infraestructura y comunicación pues se hace más complicado que el turista llegue, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba para ver cuál es el sentir de esas personas. Yo creo que ahí está muy dividido. O sea, yo creo que hay desde comunidades que ven cómo se van a beneficiar mucho, ejidos que se van a beneficiar mucho, hasta historias, pues bastante fuertes de comunidades que no les está beneficiando en nada y que de hecho pues están perdiendo gran parte de sus tierras en este momento. Entonces yo creo que no se podría generalizar la parte de esa percepción del lado comunitario, en nuestra experiencia y con los que nosotros trabajamos, claro. Oye, con todas las personas que nos ven y que aman viajar, ¿cómo le has hecho para vivir en Kenia, en Colombia, en Marruecos, Italia? Platícanos un poquito de eso. Claro que sí, pues creo que la clave para mí, yo tuve la fortuna bien de pasar varios meses en todos estos destinos y fue trabajando con proyectos locales. O sea, yo hubo una temporada en donde estaba muy interesado justamente en encontrar cuál es la mejor forma de generar un cambio y un desarrollo sustentable en México y en el mundo. Y tuve la fortuna de conocer a personas que tienen proyectos increíbles en todos estos países y la oportunidad de trabajar en esos proyectos y de que me invitaran a trabajar con ellos y aprender muchísimo. Entonces realmente fue para mí como una universidad práctica de conocer a muchísimos emprendedores y muchísimas personas que están haciendo un impacto muy padre a nivel local. ¿Y cuál fue el proyecto que más te impactó? ¿En qué país? Platícanos un poquito de ese proyecto. El proyecto que más me impactó definitivamente es un proyecto justamente de turismo comunitario. Tal vez por eso acabé trabajando en turismo comunitario en Kenia. Hay una de las últimas selvas tropicales de Kenia, se llama Shimba Hills, y de hecho es una de las últimas selvas tropicales de África. Y es un lugar en donde todavía hay elefantes de selva en África, que es un poco raro. Y ahí me encantó conocer a un grupo de jóvenes que estaban organizándose y que habían hecho una operadora turística
para poder llevar visitantes de las playas cercanas en Kenia a que conocieran eso y hacer ecoturismo. Y eran unos emprendedores que estaban compitiendo contra empresas transnacionales gigantescas de resorts que llevaban safaris en camiones y camiones a estas áreas naturales, y ellos se animaron y tuvieron el valor de armar su propia empresa, y muchos de ellos justamente antes eran cazadores ilegales, se dedicaban a economías extractivas y lo hacían no por opción, lo hacían por necesidad. Y ver cómo ellos tuvieron el valor de cambiar su estilo de vida y emprender un proyecto que al final estaba generando impacto positivo a nivel local, para mí fue súper transformador. Oye, ¿cómo mides ese impacto? ¿Cómo mides el logro que va alcanzando Rutopía? Esa es una pregunta muy buena. Hay muchos indicadores, tenemos toda una paleta de indicadores, pero voy a decir 3 que son los principales que le ponemos mucha atención. Uno es definitivamente la derrama económica y la cantidad de empleos equivalentes que genera esa derrama económica a nivel local. Otro importante es el número de hectáreas de ecosistema que están en conservación en las comunidades en las que trabajamos y las tasas pues, de deforestación que hay en esas comunidades. Y también un indicador muy importante para nosotros, que es un poco más difícil de medir, es también del lado del viajero. Es esa conciencia que se genera en el viajero y esa transformación que hay en el viajero en temas de cómo es viajar de forma sustentable y cómo es viajar de forma responsable. Ok, y cómo... a ver, platícanos un poquito ahora de ese... Bueno, porque aquí se me hace muy interesante que te dieron un premio de emprendimiento del expresidente Bill Clinton en las Naciones Unidas. ¿Cómo fue que llegaste ahí? Platícanos. Claro que sí. Hay un premio muy importante, por si hay también emprendedores por ahí escuchando, que se llama Holt Prize, que es, pues es el premio de emprendimiento social más grande del mundo. Literalmente aplican más de 100,000 empresas de todo el mundo sociales. Wow. Y es un proceso de un año en donde van, pues es como casi parece un torneo, porque vas a nivel local, luego a nivel nacional, a nivel regional, y la final son las 40 mejores empresas del mundo. Te encierran en un castillo en Inglaterra durante 5 semanas, en una aceleradora, aprendiendo muchas cosas y compitiendo entre esas 40 empresas. Es un poco, la verdad es que hay un poco de estrés en esas 5 semanas. Uh-huh. Y de ahí eligen a 6 empresas, las mejores de esa aceleradora, que dan una presentación y presentan su emprendimiento en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Nosotros tuvimos la fortuna de pasar por todo ese proceso de presentar en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y tuvimos la fortuna de ganar el primer lugar mundial ahí en Nueva York. ¿Cuántos se presentaban, dijiste? Inicialmente en la primera ronda son más de 100,000 emprendedores de todo el mundo. Y luego 40 se encierran en un castillo. 100,000, luego van nacional, luego hay como 3 etapas y luego los 40 semifinalistas van a un castillo en Inglaterra, a una aceleradora de 5 semanas. Y ahí eligen al ganador. A 6 finalistas. A 6 finalistas. Y 6 finalistas presentan en Nueva York y ahí eligen al ganador. Wow, súper interesante. Muy interesante. Bueno, y ahorita te voy a preguntar contra quién competiste, porque imagínense competir contra 100,000 empresas de diferentes partes del mundo. Súper interesante. Así que vamos a un corte en Inversiones y Negocios y volvemos. Tulum es sinónimo de alto crecimiento y diversidad. Así que si estás buscando diversificar tus inversiones, ICHA es para ti. Una joya ecológica en este paraíso caribeño que te ofrece una amplia gama de actividades al aire libre, como cenote privado y cercanía a zona arqueológica. Vive y gana en este entorno paradisiaco. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora.
Instagram, Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Ya estamos de vuelta en Inversiones y Negocios con su servidor Juan Carlos Zamora. Y wow, este dato que nos acabas de dar, muchas felicidades, porque competir contra 100,000 empresas de todo el mundo y ganar este premio, de verdad, a veces uno no magnifica el tema de este tipo de competencias, y a veces pues nos falta reconocer este tipo de cosas en mexicanos como tú, así que muchas felicidades. ¿Contra quién competiste? ¿Cuáles fueron esas empresas? ¿De qué países? Platícanos un poquito de eso. Claro que sí. Había mucha diversidad. Eso nos encantó en las 40 que estuvimos en la aceleradora. Había varias empresas de Palestina que están innovando en modos de vida sustentable en Palestina. Otros países del Medio Oriente. Había algunas empresas sudamericanas. Éramos nosotros la única mexicana. Wow. Ya en la final competimos contra una empresa que hacía ambulancias en motocicleta en Bangladesh, que era de mis proyectos favoritos. Había otra empresa de unos chavos de Uganda que hacían proteína a través de larvas de mosca, que estaban logrando eso, y además lo que alimentaban las larvas de mosca era con basura, entonces tenía un doble impacto. Una empresa de la Universidad de Cambridge y que se dedicaban a hacer data, o sea, generar empleos a través de hacer etiquetado de datos para alimentar motores de inteligencia artificial antes de que se volviera tan trendy. En Harvard, había una empresa de Harvard también que hacía un sistema operativo para gestión de empresas, pequeñas tiendas de abarrotes, en África también. Entonces, había mucha diversidad. Nosotros éramos los únicos en la industria de turismo en la final. ¿Y qué crees que realmente hizo? ¿Cuál fue la clave, la palabra, esa parte del proyecto que te haya hecho ganarle a 100,000 empresas en el mundo? Yo creo que hay una gran parte de suerte. No voy a decir que no, porque al final la suerte tiene también que... Hay muchas empresas increíbles que estaban también compitiendo, y hay pues diferentes circunstancias que nos hicieron ir pasando de ronda a ronda. Pero yo creo que ya en las últimas rondas lo más importante es el hecho de superar los retos y la persistencia. O sea, yo creo que muchas de las empresas que estaban compitiendo se quebraron en algún momento porque no había suficientes, quizás, comunicación en el equipo interno, no había un soporte bueno entre los cofundadores, y creo que algo que nosotros hacemos muy bien en Rutopía desde entonces, y hoy que ya somos un equipo mucho más grande, lo seguimos haciendo muy bien, creo yo, es un tema de trabajar en equipo muy bien. Entonces creo que lo que nos hizo pasar esas 5 semanas de aceleradora y llegar a la final y ganar la final fue que fuimos muy persistentes. Tuvimos un buen ritmo, y cuando había conflictos, cuando había malentendidos, cuando había momentos de estrés, siempre
mantuvimos como esa unión como equipo de cofundadores. ¿Tienes alguna rutina o hábito diario que consideres crucial para tu éxito y bienestar? Tengo muchas. Hoy creo que me encanta como hacerme pequeños hábitos. Creo que uno que para mí es muy importante es andar en bici. O sea, intento irme en bici a la oficina lo más posible. De hecho, hoy me vine en bici para acá. Fue un poco caótico. Y creo que eso es mi momento como de reflexión personal y que me ayuda como a empezar el día de muy buen humor. Oye, y viviendo en México, después de la selva. Sí, es un poco... Es un poquito de extremo a extremo, ¿verdad? Sí. Oye, ¿hay alguna persona o figura que haya sido una inspiración clave en tu vida o carrera? Sí, definitivamente. Creo que uno de los libros que a mí más me ha impactado en mi vida, que leí a los 18 años, cuando viví por allá en Kenia, fue el libro, la autobiografía de Wangari Maathai, que es una mujer keniata, premio Nobel de la Paz, que creció en una comunidad y que hizo un movimiento muy grande de reforestación en Kenia y que logró cosas increíbles. Me impactó mucho su autobiografía y desde entonces la he seguido. Ella falleció ya hace unos años, pero yo creo que fue mi modelo a seguir durante mucho tiempo. Oye, ¿y cuál es tu consejo para aquellos que quieren combinar la pasión de viajar y hacer negocios? Yo creo que lo principal para los que quieran combinar eso es encontrar un problema que les apasione. O sea, creo que independientemente de si es esa pasión por viajar o una pasión por alguna otra cosa, pero es encontrar un problema con el que realmente estés comprometido y estés dispuesto a resolver, porque si quieres empezar a hacer un negocio o un emprendimiento, pues como tú sabes muy bien, Carlos, seguramente, pues hay muchísimos fracasos de por medio, hay muchísimos retos de por medio, y si no estás muy comprometido y muy apasionado del problema, no de la solución, es muy difícil que tengas esa persistencia a largo plazo, que es lo que se necesita. Oye, ¿y puedes compartir algún proyecto o iniciativa futura que te entusiasme y estés dispuesto a explorar en el futuro? Sí, a ver, muchísimas cosas. Hoy en día algo que nos emociona mucho, como yo creo que a muchas personas, es las posibilidades que tiene hoy en día ya la inteligencia artificial para hacer las cosas de forma diferente. Entonces, también hay cosas que pueden ser un poco espeluznantes de la inteligencia artificial, claro, ¿no? O sea, puede usarse para cosas buenas o para cosas malas, pero nosotros vemos un potencial muy grande justamente para solucionar las barreras de mercado que hay entre proyectos comunitarios y otras cosas. Entonces, ahorita estamos trabajando en proyectos interesantes de cómo podemos integrar todo esto en los procesos que tenemos internamente. Sí, sí, eso de la inteligencia artificial. De hecho, ahorita en la mañana estaba leyendo una noticia de que Estados Unidos estaba creando allá drones con inteligencia artificial que eran capaces de matar, ¿no? De matar. Y en teoría se supone, digo, no soy experto en el tema, pero se supone que una de las leyes en robótica es no dañar al ser humano. Y con eso se está rompiendo. Así que por ahí también una persona decía que con la inteligencia artificial el ser humano no a este ritmo va a desaparecer en 100 años. Así que interesante todo el tema de... Es espeluznante realmente. Sí, se puede hacer para bien o se puede usar para mal. Pero bueno. Ok, ¿cuál es tu visión para el futuro de Rutopía y cómo esperas que la empresa continúe impactando positivamente en las comunidades? Claro que sí. Nuestra visión para el futuro es seguir trabajando y seguir creando pues nuevos vínculos con proyectos y con viajeros que quieran venir a México, pero lo que más nos emociona es que este modelo que estamos consolidando en México es muy replicable y se puede escalar también a otros países y a otras regiones. Entonces, nuestra visión a futuro es realmente que Rutopía lidere la transición de la industria de turismo hacia la sustentabilidad y el impacto positivo a nivel Latinoamérica en los siguientes años. ¿Qué países te llaman la atención? A mí en lo personal me encanta Colombia. Wow, sí. Es increíble, Colombia es increíble. ¿Qué lugares son los que más te gustan de Colombia? Pues fíjate que tuve la oportunidad hace unos meses, me invitaron de estar en la Sierra de Macarena, en la Amazonía, y es increíble cómo el turismo comunitario y el ecoturismo se está haciendo ahí y cómo ha sacado a cientos de personas que estaban involucrados en el conflicto armado, en la producción y en la siembra de coca, y cómo han logrado salir de eso y hoy en día son guías de avistamiento de aves y de ecoturismo
me fascinó esa zona. Y de hecho, bueno, en Latinoamérica el país más visitado hoy en día es México, sin duda, más de 30 millones de visitantes. El segundo lugar es Argentina, que tiene 7 millones de visitantes. Y en tercero viene por ahí Colombia con 4.4 millones. Entonces es muy interesante y también Colombia es de mis países favoritos. Tiene lugares increíbles, la cultura, la gastronomía, los paisajes, la naturaleza. Tiene cosas muy, muy interesantes. Así que felicidades Emiliano por todo lo que estás haciendo. Te felicito, la verdad es que estás haciendo cosas muy interesantes. Gracias. Así que Rutopía, donde puedes vivir grandes rutas utópicas. Así que muchas gracias y los vemos la próxima semana en Inversiones y Negocios con su servidor Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram 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 Juan Carlos Zamora.